Yo me llamo Juan Dionisio Pusari, Cahuana. Yo soy de la comunidad de Yumani, de la Isla del Sol, de la provincia de Manco Cápac, de este departamento de La Paz. Leyendas, tradiciones, costumbres, expresiones culturales milenarias. Tal vez no haya lugar donde se conserven como en las tierras bañadas por las aguas del lago más alto del mundo, el Titicaca, refugio de insondables leyendas, rodeado de cumbres nevadas que parecen retornar los ritmos de instrumentos de percusión y de viento, instrumentos que suenan desde épocas inmemoriales. El Titicaca, el lago más cercano al sol, poblado por seres que hablan con sus silencios, con sus miradas, con su música y con los movimientos de sus danzas. Mantenemos esta cultura, lo que nos dejó desde el Imperio Tiwanakuta, y hoy nuestros abuelos, también nuestros ancestros, que hoy nosotros seguimos manteniendo. Otro de los reclamos de los pueblos originarios es el derecho a su identidad cultural. Una lucha reclamando el reconocimiento de su historia, sus costumbres, sus tradiciones, pero por sobre todas las cosas, su espiritualidad y sus lenguas. Entre los distintos pueblos originarios de América se hablan más de 500 lenguas, el doble si incluimos dialectos. El quechua es la lengua con más hablantes en América y el guaraní, un caso muy especial. El único país que yo sepa en el mundo, puede ser que me equivoque, pero el único país en el mundo donde se dio esta cosa rarísima de que la lengua de los vencidos se convierte en lengua de los vencedores es el Paraguay. En guaraní me llamo Caraí. Caraí significa el hombre. Cada uno tenemos nuestro nombre en castellano porque todos tenemos nuestro documento. En castellano me llamo Roberto. Todos, a la hora de la verdad, que es la hora de los sueños, la hora del amor, la hora de los chistes y la hora de la ira, hablan guaraní. Y ese es un caso rarísimo, porque es curioso, el Paraguay es un país todavía muy dominado por el racismo, muy infectado de racismo. Yo me acuerdo, una de mis vueltas por ahí, que yo anduve por la selva del Alto Paraná, que el camionero, que hablaba guaraní, se dirigió a mí en español, solo para decirme, aquí hay que tener mucho cuidado, porque esto está lleno de fieras salvajes. Todavía aquí no han civilizado a todos los indios. Pero ya me dijeron que se los van a llevar al zoológico en Asunción. Dicho lo cual, volvió a hablar en guaraní, que era la lengua de la fiera salvaje. Entonces se dan esas paradojas en la realidad americana, ¿no? Zapotecos, mixtecos, eran algunas de las etnias que poblaban la región de Oaxaca cuando llegaron los conquistadores. Hoy, la mezcla de culturas se respira en sus calles y es parte de su encanto. Pero ¿cómo preservan sus lenguas los distintos pueblos? ¿Cómo se enseña en la escuela a los chicos que llegan hablando solo su lengua indígena? En Oaxaca entrevistamos a un instructor de una entidad muy particular. El CONAFE es un organismo a nivel nacional que se encarga de llevar educación en los 32 estados de la República, de preescolar, primaria y secundaria, a estas comunidades que por su dispersión geográfica y su poca población escolar no pueden ser atendidos por los organismos estatales. Desde su niñez aprendan lo que es el mije. Desde su niñez ya de allí van, conforme van creciendo y con el contacto con la escuela, pues van aprendiendo lo que es el español. En el caso de estas comunidades bilingües, les ofertamos una persona que habla la misma lengua. Si es un hablante de mije, la persona que va a atender a esos niños también debe hablar mije. Mijes desde mis bisabuelitos más para atrás son mijes.
En la clase los damos de dos lenguas, tanto en la idioma que es en mije como en español. Antes eran atendidos por una persona que solo hablaba el español. La comunicación era bastante difícil. El abordar los contenidos también le era bastante difícil para el instructor y obviamente para los niños. Los niños no aprendían nada. O sea, ¿cómo tú le explicabas que tenían que hacer un trabajo o una tarea en español a los niños que solo hablaban zapoteco, o los niños que solo hablaban mije o mazateco? A partir de que incorporas a este instructor que habla la misma lengua que ellos, pues ya tiene una mayor interacción. A mí me preocupa que las lenguas se vayan muriendo, así le llamamos nosotros, ¿no? La muerte de las lenguas indígenas. Se trata de que aquí no se pierda lo que es la lengua indígena, no se pierda la cultura. Que no se siga perdiendo el mapuzungún, que es la lengua mapuche, que no se pierda la religión mapuche, el Ñeñatún, la organización tradicional mapuche que está compuesta por Lonco, por Huelquén, por Ñempín, por Machi. No le damos pues el valor, o no le hemos dado, ¿no? Y ahorita creo que sí se está manifestando un poquito más ese valor que tenemos los pueblos indígenas. La distribución de la población originaria en Latinoamérica es muy variada. En algunos países solo alcanza el 1%, en otros es mayoritaria, como por ejemplo en Bolivia o como aquí en Guatemala, el país con mayor proporción de indígenas puros, el 54%. Particularmente el censo del 94 en Guatemala, de 1994, arrojaba un dato de que los pueblos indígenas eran el 30%. El censo del 2002 plantea que los pueblos indígenas son más de 45%. Pero otras investigaciones, que no lo hace el Estado, sino que lo han hecho organismos internacionales y organizaciones de pueblos indígenas, estamos hablando de entre un 70 y un 75%. O sea, eso es la forma de cómo se va invisibilizando a los pueblos indígenas, o se mantiene la invisibilización de los pueblos indígenas. En Chile durante mucho tiempo llegaron a decir que no había indios, ¿verdad? Las estadísticas son racistas en nuestros países, ¿no? En la Argentina hasta el momento hay 24 pueblos indígenas detectados. Somos más o menos el 10% de la población total de la República Argentina. Y no se da a conocer tampoco esta cantidad, yo creo que tiene raíces políticas o partidarias, no lo sé bien. Pero sí te puedo decir que se trata de minimizar el porcentaje de indígenas que viven en la Argentina o nativos de la Argentina. Cifras imprecisas sobre la concentración de población indígena en las ciudades conforman un panorama demográfico complejo, al que ahora se suma el resurgir de pueblos que se consideraban extintos. En la Argentina, por ejemplo, huarpes y ranqueles. Son grupos que, para la historia oficial, en el caso de los huarpes, desaparecieron en el siglo XVIII. Y para el caso de los ranqueles, desaparecen, digamos, en 1920, una cosa así. Esa historia oficial dice que estos grupos desaparecen por mestizaje. Ahora están recuperando sus historias, sus memorias, su lengua, etc. ¿Y qué pasa? El mundo que los rodea dice, no, pero si ustedes estaban extintos. El problema es que cuando esa identidad se quiere transformar en identidad pública y se le quiere dar un valor jurídico que implique derechos.